Buenas tardes. Ahora que estamos encerrados aquí en lo de la pandemia, pues vamos a resolver algunos problemas de física que algunos de mis alumnos me han preguntado cómo se resuelven. Entonces vamos a decir cómo se resuelve. Lo primero que hay que hacer para resolver un problema, siempre hay que leer la teoría. Una vez que hemos leído la teoría, nos hemos empapado de ella, hay que leer el problema, ¿no? Leerlo una, dos o tres veces hasta que se entienda lo que nos están pidiendo y qué información nos están dando, es decir, qué datos nos están dando. En este caso nos piden que determinemos la masa de unos ciertos iones. Entonces vamos a leer el problema. Esencialmente dice que un espectrómetro de masas es un dispositivo como el que se muestra en el pizarrón y donde se determinan masas de iones. Suponga que se tiene un ion de masa m y carga q que se genera con una rapidez inicial prácticamente igual a cero dentro de una cámara de gases donde justamente se hacen descargas de gases. Los iones son acelerados por una diferencia de potencial eléctrico que lo vamos a llamar voltaje y posteriormente entran en un campo magnético uniforme B, y ya que estos iones están dentro de él, describen una media circunferencia e inciden en una placa de fotografía o fotográfica a una distancia y desde donde entraron. Entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la masa de un ion? ¿No? De un ion que está justamente incidiendo sobre la placa fotográfica. Bien, entonces lo primero que hacemos es leer con cuidado el problema. En este caso nos damos cuenta de que todos los datos nos los dan en abstracto, pero esencialmente ya posteriormente nos dicen que la carga de ese ion va a ser Q igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y que el radio de esa semicircunferencia es justamente de 2.7 por 10 a la menos 1 metro. Y que la diferencia de potencial eléctrico es de 2 kilovolts, es decir, 2000 volts. Y el campo magnético en el que va a estar inmersa ese ion es justamente de 0.05 teslas, que es más bien 50 militeslas. Y lo que nos piden es la masa. ¿Okay? Bien, no nos dan más información, así es que procedemos a resolver el problema. Este problema consta de una gran belleza porque involucra a varios conceptos físicos que ya con anterioridad se han visto, y eso es la gran belleza del problema. Cómo se tienen que involucrar todos esos conceptos para que se logre resolver el problema. ¿Okay? Bien, entonces lo que sabemos es que ese ion se interna dentro del campo magnético. El campo magnético son esos puntitos azules y el puntito significa que el campo magnético está saliendo del pizarrón, que es una flecha que sale del pizarrón. ¿Sí está claro? Es una flechita que está saliendo del pizarrón y entonces si lo podríamos representar por un vector, sería una flecha apuntando justamente hacia la cámara. Y por eso tienen esa B, ahí al lado, esa B mayúscula. ¿Ok? Y por otro lado, la trayectoria que sigue justamente el ion es esa curva verde, y claramente en algún punto donde coinciden el campo magnético y la partícula, el ion, en este caso vamos a ver que la velocidad que lleva el ion va hacia la izquierda del pizarrón, y si nosotros usamos la regla de la mano derecha para determinar en qué dirección va la fuerza magnética que experimenta ese ion, vamos a ver que es sencillo. Representamos por el dedo índice a la velocidad de la partícula, del ion en este caso, y por el dedo medio representa la dirección del campo magnético. Entonces, si nosotros extendemos o estiramos los dedos, índice, medio y el pulgar, lo que vamos a tener es que justamente la velocidad va a ser representada por el dedo índice, el dedo medio va a representar el campo magnético que justamente va hacia la cámara, y vean que la fuerza va a ser representada justamente por el pulgar. Dice que está apuntando hacia el suelo o hacia abajo. Si nosotros seguimos esa trayectoria, vamos a ver que esa fuerza que está actuando sobre la partícula o sobre el ion
siempre va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia. Cuando esta fuerza apunta hacia el centro de la circunferencia, lo que sabemos es que es una fuerza centrípeta. Y cuando tenemos una fuerza centrípeta, pues se involucra la magnitud de la velocidad, la magnitud de la velocidad al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer para resolver el problema es aplicar justamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que la suma de fuerzas en la dirección z debe de ser igual a la masa por la aceleración que está experimentando la partícula. ¿Okay? En este caso es la fuerza centrípeta, que es la masa de la partícula por la aceleración que experimenta esa partícula, que es la aceleración centrípeta. Ya sustituyendo quién es esa fuerza neta, esta es la segunda ley de Newton. ¿Okay? Sustituyendo quién es esa fuerza neta, tenemos que la única fuerza que está actuando sobre la partícula es la fuerza magnética, Fb, por la que estamos representándola por una F mayúscula y una B mayúscula. Y esa debe de ser justamente igual a la fuerza resultante, que es la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Esa es la aceleración centrípeta. Y una vez que ya tenemos eso, bueno, hay que recordar que cómo es la fuerza magnética. La fuerza magnética simplemente va a ser la carga por la velocidad, producto cruz, el campo magnético, ¿sí? ¿Y qué magnitud se representa como? Simplemente la fuerza magnética es la carga veces la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. En este caso claramente se ve que ese ángulo va a ser de 90 grados, por lo tanto el seno de 90 grados vale 1, y de ahí nosotros obtenemos un modelo matemático para la fuerza magnética simplificada, y lo que nos dice es que la fuerza magnética, que además va a ser máxima, es la carga por la magnitud de la velocidad y por la magnitud del campo magnético. Si nosotros lo sustituimos en la ecuación 1, lo que vamos a obtener es que entonces la magnitud de la fuerza, de la velocidad por la carga y por la magnitud del campo magnético va a ser igual a la masa del ion por la magnitud de la velocidad al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Ya despejando, lo que obtenemos es que el radio de la circunferencia por la magnitud del campo magnético va a ser igual a la masa por la velocidad entre la carga. ¿Ok? Y simplificando, por supuesto. Por otro lado, lo que sabemos es que de la conservación de la energía, puesto que este es un sistema conservativo, de la conservación de la energía, lo que vamos a tener es que el cambio de la energía potencial va a ser igual a menos el cambio de la energía cinética, o el cambio de la energía cinética va a ser menos el cambio de la energía potencial. Bien, hay que recordar, vamos a hacer que la diferencia de potencial eléctrico simplemente sea V mayúscula. De ahí entonces lo que tenemos del lado izquierdo es que la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado entre 2, que es esencialmente la energía cinética, va a ser igual a menos el cambio de la energía potencial, pero eso es menos 0 menos la carga del ion por la diferencia de potencial eléctrico. Pues hay que recordar que la energía potencial es la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Una vez que tenemos eso, esencialmente decimos que la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado entre 2 no es más que la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Ya que tenemos eso, despejando la magnitud de la velocidad al cuadrado, lo que tenemos es que la magnitud de la velocidad al cuadrado es 2 veces la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre la masa. Y despejando a la magnitud de la velocidad, obtenemos que la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre la masa, es decir, la ecuación 4. Una vez que tenemos eso, sustituimos en la ecuación 3, la ecuación 4. Y lo que vamos a obtener es que
el radio por la magnitud del campo magnético va a ser justamente la masa entre la carga por la magnitud de la velocidad. Pero sabemos que eso es la raíz cuadrada de 2 veces la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre la masa del ion. Eso es lo que nos da, si introducimos la masa dentro de la raíz cuadrada, pues nos vamos a tener una masa al cuadrado, y si introducimos la carga también dentro de la raíz cuadrada, vamos a tener una carga al cuadrado. De tal manera que, cancelando la carga que está multiplicando entre la carga que está dividiendo al cuadrado, nos va a quedar nada más dividiendo una carga. Y arriba vamos a tener la masa al cuadrado, entre una masa nos va a quedar nada más una masa multiplicando. De tal manera que entonces finalmente el radio por la magnitud del campo magnético va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la magnitud, la diferencia de potencial eléctrico entre la carga. Una vez que tenemos eso, elevamos al cuadrado, pues lo que queremos es la masa, si se acuerdan de los iones. Entonces al elevar el cuadrado lo que obtenemos es que el radio al cuadrado por la magnitud del campo magnético al cuadrado debe de ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la diferencia de potencial eléctrico entre la carga, y eso al cuadrado. Y una vez que tenemos eso, lo que nos queda es que el radio al cuadrado por la magnitud del campo magnético y por la carga que la pasamos multiplicando debería ser igual a 2 veces la masa por la diferencia de potencial eléctrico. Despejando y poniendo que el radio en realidad es justamente 2 veces el radio es y, o el radio es y entre 2, lo que obtenemos es que y entre 2 al cuadrado debe de ser por la magnitud del campo magnético al cuadrado y por la carga entre 2 veces la diferencia de potencial eléctrico, debería ser igual a la masa. Una vez que tenemos eso, esencialmente hemos encontrado la masa. Por cierto, para determinar una cantidad siempre hagamos los cálculos algebraicamente, más que sustituir. Hay que hacer siempre los cálculos algebraicamente, porque eso hace que uno no cometa errores de cálculo, sino que al trabajar algebraicamente uno involucra muy pocas cantidades, y eso hace que se simplifiquen las operaciones y es menos susceptible de que uno cometa un error. Entonces, finalmente lo que obtenemos es que la masa va a ser chi cuadrada por la magnitud del campo magnético al cuadrado y por la carga, entre 8 veces la diferencia del potencial eléctrico. Ya si uno procede a calcular la diferencia del potencial eléctrico, la masa, perdón, si uno procede a calcular la masa, lo que vamos a obtener es que aproximadamente va a ser 73 por 10 a la menos 27 kilogramos, y si nosotros ya lo queremos convertir a UMAS, pues eso es aproximadamente 4.3 UMAS, 4.3 UMAS, que lo que nos dice es que la masa de ese ion esencialmente debería de corresponder a lo que es un átomo de helio o un ion de helio. Bueno, con eso concluimos el problema. Espero que les haya gustado la solución del problema y les agradezco mucho su atención y los espero tener de vuelta. Los invito a que le den palomita al video si es que les gustó, y bueno, vamos a hacer otros intentos. Muchas gracias.